Muy buen día, esperamos estén bien. Como es de conocimiento público, hoy no tenemos servicio, siguiendo las directivas de las autoridades. Pero no obstante, había prometido dar un punto de vista sobre toda esta situación que está generando el coronavirus. Con estas noticias de peste muchos se preguntan, ¿será que el fin del mundo está cerca? Sinceramente, según la Biblia, estamos ubicados en la recta final. Pero la Biblia no es la única fuente de donde sacamos esta información. Hay más de 1500 científicos que aseguran que el fin del mundo está cerca. Sé que para muchos escépticos lo que estoy diciendo es una tontería, pero cada uno es responsable en informarse para sacar sus propias conclusiones. Por otro lado, sé que hay personas que dicen el popular dicho, si Dios existe, entonces ¿por qué aparecen todas estas cosas? Bueno, son preguntas que vamos a tratar de responder en este audio. Para poder hablar con propiedad, vamos a ver lo que dicen las Escrituras, que son nuestra fuente de verdad. Mateo 24 nos cuenta una conversación que los discípulos tuvieron con Jesús poco antes de que el Maestro fuese crucificado. Esta pregunta es la misma que vos y yo le haríamos hoy al Señor. ¿Cuándo será el fin y cuáles son las señales antes que esto suceda? Dice Mateo 24, 3 al 8, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será el principio de dolores. Haciendo una comparación de este texto con el panorama actual del mundo, técnicamente estamos en el tiempo que Jesús describió. Ya las naciones se han levantado una contra otra en varias ocasiones. Además, siempre estamos en peligro de una guerra a nivel global. También las pestes fueron parte de la historia mundial, como la que ahora estamos viviendo con el coronavirus. A eso le sumamos los desastres naturales que son capaces de poner de rodillas a cualquier nación. Volviendo a las pestes, que son el tema central de hoy, la historia nos cuenta de muchas otras más terribles que estas. Para dar ejemplo, el coronavirus es casi nada ante la peste negra de la Edad Media. Muchos no tienen conocimiento de la peste negra, también conocido por peste bubónica. Esa fue una pandemia que afectó a Europa y Asia desde el siglo XIV y alcanzó su pico más elevado entre 1347 y 1353. Se presume que solo en Europa fallecieron más de 25 millones de personas y algunos estiman que murió un tercio de la población mundial. La peste negra era producida por la picadura de la pulga de las ratas que transmitía la bacteria Yersinia pestis. Se llamaba la peste negra porque aquel que contraía la enfermedad tenía manchas negras y al poco tiempo presentaban llagas terribles en la piel y terminaban muriendo terriblemente. Estas pestes siempre traen una consecuencia social en todas partes y los judíos tuvieron que pagar un alto precio, como en muchas ocasiones. Llamativamente, los judíos no morían casi de esta peste. Entonces los ciudadanos les culparon de envenenar el agua sin tener pruebas. Lamentablemente, las comunidades judías fueron perseguidas y en muchos casos martirizados. La razón por la cual los judíos no morían de la peste negra era porque la higiene de ellos era superior. Eran más limpios que los demás y tenían menos contactos con las pulgas que el resto de la población. Una vez más, la limpieza tiene mucho que ver con la salud. Podemos ver este resultado incluso con el dengue y ahora con la pandemia del coronavirus. Las recomendaciones médicas apuntan a la higiene personal y del hogar. En la ley de Moisés hay 613 leyes, entre las cuales un gran porcentaje tiene que ver con la salubridad. Rudolf Virchow, el padre de la patología moderna, dijo, Moisés fue el más grande higienista que haya visto el mundo.
Dependiendo del conocimiento revelado y sin poseer equipo científico alguno, Moisés enseñó en sus aspectos esenciales casi todo el principio de la higiene que se practica hoy día. Entre ellos encontramos la prevención de enfermedades, la desinfección por fuego y agua, el control de epidemias por medio de informar y aislar enfermedades contagiosas o a sus portadores, seguida de una completa desinfección de todos los artículos posiblemente contaminados. Se requería limpieza personal y se requería la eliminación de los excrementos de manera que el campamento judío estuviera tan limpio como una ciudad moderna. Aunque se trabajaba bastante, se guardaba contra el exceso de trabajo por frecuentes periodos forzosos de descanso y relajación con las fiestas solemnes. Imagínese, la tan cuestionada Biblia ya tenía una solución para este tipo de problema. Hacía miles de años atrás. Según muchos, un libro arcaico y pasado de moda, pero qué bien nos vendría estudiar la Biblia en este tiempo. Otra peste terrible que vivió el mundo fue la gripe. La gripe española, como se le conocía, apareció en 1918. Mató a más personas que la Primera Guerra Mundial. Esto sucedió al terminar la guerra y fue una amargura que siguió a la amargura de las contiendas bélicas. Este evento tan impresionante llevó a la gente como hoy día a preguntarse si realmente el fin estaba cerca. Esta pandemia afectó a niños, jóvenes, adultos, ancianos y hasta perros y gatos. Se desconoce la tasa de mortalidad real, pero se presume que murió más o menos el total del 6% de la población mundial, por lo menos entre 50 y 100 millones de personas. En Samoa Occidental murió el 40% de la población. En América del Sur también se hizo presente esta gripe. Esta pandemia alcanzó al Paraguay y fallecieron alrededor de 2.000 personas a causa de la gripe y en Argentina alrededor de 13.000 personas. Siempre hubo epidemias y pandemias en el mundo entero, pero nos olvidamos muy rápido de todo, no le damos importancia. En estos días difíciles que vivimos, la porción bíblica que más se comparte en las redes sociales es Salmo 91. Es un salmo muy interesante. Por eso me tomé el tiempo de explicar la primera estrofa, porque estos salmos se cantaban en el templo. Y el Salmo 91, se entiende, fue escrito en tiempos de peste, según algunos estudiosos, en la época del rey David. Entonces, primero vamos a leer el salmo y luego vamos a explicar la historia. Dice Salmo 91, 1 al 6, y la versión que voy a leer es la Reina Valera 1960. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Voy a explicar brevemente el trasfondo del Salmo 91. Este salmo posiblemente fue escrito durante una peste que se registra en Primera de Crónicas 21. No voy a leer el texto completo por una cuestión de tiempo, pero sería importante que lo leas en casa. Y voy a narrar este episodio. Primera de Crónicas 21 dice que Satanás se levantó contra Israel y tentó al rey David a hacer un censo en Israel. Yo sé que dirán, ¿pero qué de malo tiene hacer un censo? Todos los países lo hacen. Pero el tema aquí es por qué razón David quería hacer un censo. Tal vez David estaba muy orgulloso de su ejército que ganaba una batalla tras otra. Tal vez estaba diciendo a sí mismo, qué grande es la gloria y el poder de David. Sus propios servidores y consejeros advirtieron al rey David sobre su gran error y las consecuencias que esto podía traer. Pero David estaba tan obstinado y resuelto a hacer el censo que nadie lo pudo parar. Cuando el censo se terminó, el rey David cayó en cuenta de lo mal que había hecho y pidió perdón. Pero la cuestión no quedaría ahí. Dios habló a Gad, un vidente que servía a David, y le dijo: Dios te hace decir que elijas entre estos 3 castigos por el pecado que acabas de hacer.
quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Alguno diría, ¿no es suficiente con pedir perdón y ya está? ¿No es suficiente pedir disculpas si se terminó todo? Si total el pasado pisado. Hay una teología muy equivocada en la cual algunos creen que pueden hacer lo que se les antoja, pueden pecar a placer y luego piden perdón y ya todo está olvidado. Para Dios no es así. Hay consecuencias terribles que el pecador debe asumir, así como lo hicieron Adán y Eva, arrastrando a toda la humanidad a una corrupción sin límites. Entonces Dios da a elegir a David entre 3 años de hambre, 3 meses de persecución y derrota de parte de sus enemigos, o 3 días de peste. David se humilló ante Dios y le dijo, es mejor caer en tus manos que en las manos de mi enemigo, porque tú tienes misericordia. Y dejó que Dios eligiera el castigo. Dios eligió por David 3 días de peste y dice el texto que murieron 70,000 hombres. Esta es una de las tantas pestes que menciona la Biblia y de la que se cree nace el Salmo 91. Ahora bien, vamos a desarrollar el texto. Y el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita nos da la idea de alguien que vive en un lugar, que no está de paso. El que habita es alguien que habitualmente frecuenta o es parte de algún lugar. Entonces, esta persona que habitualmente vive con Dios morará bajo su sombra. Cuando era niño tenía que llevar comida a mi abuelo y tíos a su lugar de trabajo que estaba apartado de nuestra casa. A mitad de camino había un terreno muy grande y tenía alrededor de 50 árboles de mango. Para los que vivimos en Paraguay, tener una planta de mango es una gran bendición. Primeramente por la sombra, que es tan fresca y grande que uno podía vivir bajo ella. Y en segundo lugar, por la fruta que tiene. En varias ocasiones, de vuelta de llevar comida, me quedaba bajo los frondosos árboles. Eran tan frescos que daban ganas de quedarse a dormir en sus ramas. Y en ocasiones me guarecía de las tormentas que me alcanzaban del camino. Así es la promesa del cuidado de Dios para aquellos que habitan en su presencia. Para aquellos que tienen el hábito de buscarlo, de estar con Él. Una de las preguntas que me hicieron en este tiempo de crisis es, ¿cómo podemos los cristianos enfrentar este complicado panorama? ¿Podemos los cristianos reclamar el Salmo 91 para nuestra protección? Los textos bíblicos no son un amuleto de la suerte. El hecho que lo aprendamos de memoria y recitemos no quiere decir que Dios esté obligado a cumplirlo. Dios responde a aquellos que tienen el hábito de estar bajo su sombra para su protección. Me dicen, ¿podemos los cristianos decretar que ningún mal tocará mi morada? El decretar más bien parece un conjuro que una oración. Ninguno de nosotros tiene el poder de decretar o cancelar decretos. No es bíblico, no hay principios bíblicos sobre esa práctica y tampoco los antepasados, los apóstoles, utilizaron eso en la iglesia primitiva. Todo el modelo que nosotros necesitamos está en la Biblia. El habitar el abrigo del Señor es una costumbre. Este texto no se aplica a las personas que rara vez va a la iglesia o que vive una vida desordenada y practicando el pecado. El que habita la sombra del Altísimo conoce al Señor y sabe qué le gusta y qué no. El versículo 2 dice lo siguiente: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hay una confesión de confianza del salmista muy importante en la cual pone toda su esperanza en el Señor. Antiguamente un castillo era como una fortaleza militar muy segura, vigilada por guardias y en caso de ser atacados, y donde había suficiente provisión para muchos días. En este mundo tan materialista es difícil encontrar a personas que ponen toda su confianza en el Señor. Aunque muchos confiesan que su confianza está en Dios, cuando vienen las situaciones difíciles, como esta, por ejemplo, se desesperan. Tratan de buscar alguna protección, alguna confianza mucho más allá de lo que Dios les pueda dar. Hoy, con el problema del coronavirus, hay una psicosis colectiva que envuelve y asusta a muchos cristianos. Una gran cantidad están desesperados
porque lo que estamos afrontando es un problema real, invisible y que pone a prueba nuestra fe. Y en ese momento es que decretar y declarar y reprender realmente nos sirve, porque en silencio y en la soledad de la noche, nuestro corazón no se siente seguro, a no ser que nuestra seguridad genuina esté en Dios. Esta pandemia va a poner a prueba nuestra fe, eso me incluye. No nos va a quedar más opción que poner nuestra confianza verdadera en Dios. Tampoco podemos ser extremistas y dejar toda la responsabilidad a Dios, no siguiendo las indicaciones de los médicos. Cada uno de nosotros somos responsables de cuidarnos y cuidar de los nuestros también. Por tanto, si padecemos los síntomas, debemos acudir al control médico rápidamente. Como cristianos debemos ser luz, poniendo el ejemplo en todas las cosas. El versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La palabra librar en el hebreo se refiere a liberar a alguien de un poder o una entidad que ejerce poder sobre él, como ser librado de una enfermedad que se contrajo, como ser librado de la opresión, como ser librado de la esclavitud. Realmente el significado es muy amplio. En ningún momento dice que no te tocará o no le tocará, porque ninguno de nosotros, por ser cristianos, está blindado contra las enfermedades o eventos trágicos como algunos predicadores creen. Andan diciendo que los cristianos no se pueden enfermar, que a los cristianos no le pueden ir mal y todas esas cosas. Y realmente ese pensamiento me hace pensar de que los cristianos solo podemos morir en accidentes, ¿verdad? O de alguna manera ser llevados en carrozas de fuego, algo por el estilo. Y luego dice que de qué nos va a librar de la peste destructora. Ahora bien, esta peste recién empieza, la cuarentena recién empieza y ya está causando estragos. Esta peste, como cualquier otra, es capaz de destruir una nación entera, no solo en lo económico, sino en lo social también. Ya hay una gran desconfianza entre todos nosotros los paraguayos. Todos somos sospechosos a tal punto que nadie puede toser o estornudar en el supermercado, ni en el colectivo, ni en ningún lugar. Y no importa si es pariente o amigo, se desconfía de todos. Pero el que tiene su confianza en el Señor sabe que aunque pueda contraer la enfermedad, el Señor lo puede librar. El que confía en el Señor sabe que su vida está en manos de Dios y le llevará de este mundo cuando sea tiempo. Hay muchos cristianos que creen porque alguien de la familia está enfermo o cayó en desgracia, Dios lo abandonó y se olvidan de las promesas que están en la Biblia. Josué 1, por ejemplo, dice: no te dejaré ni te desampararé. Imagínense qué tremenda promesa de parte del Señor, que dice que va a estar con nosotros todo el tiempo. El versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí tenemos dos ilustraciones que nos hablan de protección. La primera nos habla de un ave que guarda sus pichones del clima y del peligro de los depredadores bajo sus alas. Porque hay muchas personas nuevas en la fe que no saben cómo orar, no conocen las escrituras y son niños aún, son jóvenes y son guardados por el Señor de los depredadores, de los lobos, de las falsas doctrinas. De alguna manera el Señor los guía a través de su Espíritu Santo. La segunda nos habla de un soldado que va al combate y necesita protección. El escudo y la adarga, que es una armadura, que son las verdades que encontramos en las Escrituras, nos guarda y nos protege. Es muy importante conocer las Escrituras y saber hacer uso de ellas. Eso nos va a guardar, nos va a dirigir y nos va a proteger. Hebreos 10:38 dice que el justo por su fe vivirá. ¿Y qué es la fe? En este caso es todo lo que yo sé de parte de Dios, todo aquello que el Señor me enseñó y yo pongo mi confianza en ello. Uno de los sentimientos que invade nuestro interior en momentos como este es la inseguridad, es la duda. Yo sé que muchos cristianos están así y es normal para una situación como esta, pero hay una voz que nos llama a confiar en Él. No importa cuál sea nuestra madurez en el Señor, si le entregamos nuestra vida ayer o si realmente hace rato estamos yendo a la iglesia
hace rato estamos conociendo al Señor, Dios tiene el mismo cuidado para todos nosotros. Y este es el momento en el cual nosotros tenemos que confiar en Él. El versículo 5 dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y en el versículo 6 dice, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Interesante que en la versión Palabra de Dios para Todos dice este mismo versículo, no te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lancen en el día. Tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega a plena luz del día. No temerás. Hay algo tan perjudicial como la pandemia, y es el temor. Basta con que un conocido tuyo haya contraído la enfermedad para que empieces a hacerte preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que le vi? ¿O cuándo fue la última vez que hablé con él? ¿Le pasé la mano? ¿Será que estoy contagiado? Y más todavía cuando aparece alguna tos, algún estornudo o algún dolor de cabeza, que a veces solemos tener así por el trajín del día o es un resfriado común. En estos días hubo muchos conflictos en los transportes públicos. Imagínense que nadie podía toser, nadie podía estornudar. En algunos casos cuando eso pasaba, cuando la gente estornudaba o tosía, la gente le bajaba del colectivo, le insultaban y hasta le golpeaban. Increíble todo lo que esto llegó a generar o está llegando a generar. Ahora, ¿cómo estás vos o cómo estamos nosotros? Este es el tiempo en el cual debemos ser sinceros, de decirle al Señor que estamos temerosos, de que realmente tenemos miedo de que algo pueda pasarnos. No, Dios conoce nuestro interior y reconocer que hay temor es un acto de valentía y de honestidad, porque de qué manera el Señor va a aumentar nuestra fe, de qué manera el Señor va a darnos esa sensación de seguridad por medio de su Espíritu Santo. Es más, Él desea que empecemos a depender de su poder. Es interesante que en la Biblia la palabra no temas está escrita 365 veces. Y yo no creo en las casualidades. Es más, Dios no hace nada por casualidad. Imagínense un no temas para cada día del año. Además de esto, el Señor nos da tantas promesas que son muy útiles recordar, más aún en tiempos de crisis como la de ahora. Con respecto a declarar y decretar y todas esas cosas que la gente usa, realmente yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Sencillamente porque tenemos promesas tremendas de parte del Señor y no hace falta usar todos esos modismos o toda esa onda que muchos predicadores o mucha gente está utilizando, que no sabemos ni su procedencia y es más, como dije hace rato, más bien parecen conjuros y parece cualquier cosa. Filipenses 4, 6 al 7 tenemos una promesa tremenda de parte del Señor que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una promesa de parte de Dios que tiene una respuesta. Sinceramente, Dios no va a respaldar nada que Él no haya dicho. Él no va a cumplir ninguna promesa que Él no haya hecho. En cambio, aquí tenemos una promesa de parte del Señor que tiene una respuesta, que dice que no tenemos que estar preocupados o afanados por nada. Y la palabra nada significa nada. En cambio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al Señor y tengo que hacerle conocer mis peticiones. Y dice en toda oración y ruego y con acciones de gracias. ¿Cuándo agradece a una persona? Cuando el favor ya se le había hecho. Entonces, el Señor puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento para guardar nuestros corazones y pensamientos. ¿Por qué esto es tan importante? Guardar nuestros corazones. ¿De qué? De los temores que habíamos hablado hace rato y nuestros pensamientos, de no estar pensando tonterías, sino que estemos bien centrados, que estemos bien
apaciguados en todas las cosas para no perder el control. Hay otra promesa en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, que no me gustaría desprender uno del otro. Y dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, la primera palabra dice humillaos. ¿Qué es humillarse? Es ponerse bajo. Volvemos al mismo texto de Salmo 91 que dice que el que habita bajo la sombra, el que se humilla bajo el poder de Dios. Dice, bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Vivir una vida de obediencia, vivir una vida en la cual estamos unidos a Él en oración. Es más, este tiempo que estamos pasando es excelente para poder reunirse en familia, orar por los seres queridos, orar por la salud, orar por la nación, porque en realidad todos necesitamos. Necesitamos los de casa y también los vecinos. Entonces dice que Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y lo último de este párrafo o de este versículo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ninguno de nosotros que creemos en el Señor somos extraños en su casa. Al igual que los padres de familia tienen cuidado de sus hijos, Dios mismo tiene cuidado de nosotros, de manera que no tenemos que estar preocupados. Más bien tenemos que estar ocupados haciendo lo que a Él le agrada. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces no hay razón para estar preocupándose, no hay razón para estar reprendiendo la enfermedad a los cuatro vientos, no hay razón para estar conmocionados y en psicosis, sino tenemos que estar seguros en el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué tremendas promesas de parte de Dios. Sabiendo todas estas cosas podemos estar confiados en Él, puesto que nuestras vidas ya no las vivimos al azar, sino que vivimos por Dios y para Dios. De modo que el Señor tiene el control de todas las cosas en esta vida y aún más allá de esta vida. Si la gente me preguntaría si esto es un llamado de Dios para nosotros, yo les diría que sí. Cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, una de las preguntas más hechas o más formuladas por la población era si esto era un llamado de Dios, si Dios está tratando de decirnos algo. Lamentablemente, muchos predicadores no sabían qué contestar. Pero yendo a las Escrituras, podemos ver que todas las aflicciones del mundo o del ser humano es un llamado de Dios para una reconciliación. Hay que acordarse que cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad cayó tras ellos. Y el mundo vive enemistado con Dios. El mundo vive enemistado con el Creador. Yo sé que cualquiera puede decir que Dios es su amigo, cualquiera puede decir que ama a Dios y todas esas cosas, pero realmente en las obras que se realiza uno no puede ver esa amistad con Dios, porque el que es amigo de Dios o el que es hijo de Dios actúa como Dios actuaría. Entonces, hay un versículo que está en Oseas, capítulo 5, versículo 15, que dice lo siguiente: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Evidentemente, el ser humano tiene que sufrir únicamente para buscar a Dios. Muy pocas son las personas que, estando bien, buscan al Señor. La mayoría buscan a Dios cuando están enfermos, cuando están en crisis, cuando están en bancarrota, cuando están pasando por un problema grave, cuando están en la cárcel. Ahí la gente empieza a buscar a Dios. Increíblemente es así. Entonces, si todas estas epidemias y crisis son un llamado de Dios o eventos para mover nuestra conciencia, es tiempo de reflexionar sobre esto y empezar a acercarnos.
Todos están tan preocupados por su vida terrenal, ignorando que hay una vida después de la muerte, que para acceder a ella hay una condición. ¿Y cuál es esa condición? El arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es remordimiento, es dejar de hacer aquellas cosas que estamos haciendo, aquellas cosas malas que estamos haciendo, y volvernos a Dios de todo corazón. Es dejar de hacer lo que estamos haciendo y empezar a habitar bajo la sombra de sus alas. Es acercarnos a Él de todo corazón. Las enfermedades, las guerras, las miserias y la corrupción tienen su origen en el pecado de Adán y Eva, por medio de los cuales nos llegó a nosotros. Este pecado trae muerte y esa muerte podemos ver hoy día a través de las pandemias, las epidemias. Volviendo un poco a la historia del rey David, yo sé que muchos dirán que por culpa del rey David murió mucha gente. Realmente todo lo que nosotros, los seres humanos, hacemos afecta a otras personas. Lo que el presidente de este país hace nos afecta. Lo que yo como padre de familia hago afecta a mi familia, afecta a mi hermano. Entonces, ciertamente hay consecuencias que se pagan. Nuestros errores y los pecados que cometemos tienen muchas consecuencias y mucha gente inocente es alcanzada por ella. ¿Por qué eso es? Porque vivimos en una sociedad. Dios nos hizo así. Y lo interesante es que Dios dice que tuvo misericordia, no solamente de David, tuvo misericordia del pueblo y paró la mortandad. Ahora bien, vamos a hablar de lo que está pasando en este momento. Y si hay algo que te puedo decir de parte de Dios es que Él te está llamando hoy para que le entregues tu vida. Y te llama todo el tiempo, no solamente ahora, pero la decisión es tuya, no de Dios. Él ya tomó una decisión hace miles de años, enviando a su Hijo para morir en una cruz. ¿Y por qué razón Jesús tuvo que morir en la cruz? Murió por mí y por vos. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos morir por nuestros pecados. Pero viene Jesús a morir por nosotros o en vez de nosotros en una cruz para que nosotros creyendo tengamos vida eterna. Entonces, en esta mañana, si querés recibirle al Señor en tu corazón, si querés empezar a vivir bajo la sombra de sus alas y si querés que las promesas de Dios sean una realidad en tu vida, es tiempo de invitarle, es tiempo de decirle que realmente querés vivir bajo la sombra de sus alas, que querés tener una vida nueva, que realmente te gustaría volver a empezar o en todo caso, si estás alejado del Señor, reconciliarte. Hay muchas personas que están enojadas con Dios, hay muchas personas que están dolidas con Dios por A, B, C motivo, hay personas que están en pecado que tal vez no saben cómo volver al Señor. Bueno, en esta mañana hay un tiempo para eso que Dios preparó. Podemos orar. Dios eterno, entiendo que estoy viviendo un tiempo difícil y que necesito poner mi confianza en ti, que eres el autor de esta vida. Yo te entrego todo lo que soy, reconociendo que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue por mí. Deseo entregarte mi vida de todo corazón. Y esto no tiene nada que ver con la pandemia, sino porque en realidad entiendo que no puedo vivir una vida lejos de ti. Te pido que perdones mis pecados, renuncio a mi vida mundana y recibo a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Yo te animo a que sigas en contacto con nosotros si es que de repente no tenés una iglesia, que busques una donde se predique al Señor Jesús y que este tiempo tan difícil que estamos atravesando solamente es momentáneo y que es propicio para que Dios haga milagros entre nosotros por medio de su Espíritu Santo. Que tengas un buen día.